Buenos días, alumnas sexto de primaria. Los saluda su Miss Carmen Vilcapoma. En el curso de comunicación el día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista, pero para eso vamos a observar estos dos ejemplos. En el ejemplo 1 vemos a una niña que está realizando una entrevista a un señor. En la segunda vemos a una señorita que está realizando una entrevista a una familia. Luego de ver las imágenes podemos deducir que en una entrevista, que es una conversación con una persona, intervienen dos personajes principales. Un entrevistador que realiza las preguntas, el entrevistador es la señorita que tiene el micrófono, y un entrevistado que es la persona que responde a las preguntas. La entrevista la podemos definir como una conversación con una persona de la que deseamos obtener información. Toda entrevista tiene tres partes. Una de ellas es la introducción. En la introducción se da a conocer los motivos que generaron la entrevista. En la introducción se habla brevemente, y se presenta brevemente al entrevistado, indicando quién es, qué hace, dónde vive, por mencionar algunos aspectos. También otra parte de la entrevista es el cuerpo. El cuerpo es la entrevista propiamente dicha, es decir, en el cuerpo van las preguntas y las respuestas que se van generando en la conversación. Dijimos que el cuerpo es la entrevista propiamente dicha, es decir, las preguntas y las respuestas que se van generando en la conversación. Una tercera parte es el cierre, que es la parte final de la entrevista, donde el entrevistador comenta acerca de la información que obtuvo. En el cierre, que es la parte final de la entrevista, el entrevistador va a comentar acerca de la información que obtuvo. Muy bien, mis queridos alumnos. Al comienzo dijimos que la entrevista era una conversación con una persona de quien se desea obtener información. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que dice: lee esta entrevista realizada a Gastón Acurio. Gastón Acurio, cocinero peruano, pluma exquisita, genio intuitivo, creador de conceptos y sabores. En primer lugar, estamos resaltando quién es Gastón Acurio. Ahora vienen las preguntas. ¿Cuándo y dónde naciste? Nací en Lima en octubre del 67. ¿Quién preparaba los platos que te gustaban en tu niñez? Yo me cocinaba desde los 10 años. En mi casa no se cultivaba mucho la cocina. ¿Cómo decidiste ser cocinero? Yo soy cocinero desde los 10 años. Siempre quise serlo. Hablamos también al comienzo de las partes de la entrevista, hablamos de la introducción. Dijimos que en ella se daban a conocer los motivos por los que se habían generado la entrevista. Y aquí dijimos también que en la introducción se presentaba brevemente al entrevistado indicando quién es, dónde vive, qué hace, etc. También hablamos también del cuerpo, que es la entrevista propiamente dicha, es decir, donde se formulan las preguntas y respuestas que se generan en la conversación. Acá vemos a una señorita, una periodista que está entrevistando a un joven. También hablamos del cierre, que es la parte final de la entrevista, donde el entrevistador, el periodista, comenta acerca de la información que obtuvo. Muy bien, mis queridos niños, el día de hoy aprendimos qué es la entrevista y cuáles serán sus partes. Dijimos que la entrevista es una conversación con una persona de la que se desea obtener información. Dijimos también que en la entrevista participaba un entrevistador, que es la persona que realiza las preguntas, y un entrevistado, que es la persona que responde las preguntas. Y también dijimos que toda entrevista tiene tres partes. Tiene una introducción,
tiene un cuerpo y tiene un cierre. Muchas gracias, se despide su Miss Carmen Vilcapoma y será hasta la siguiente clase.